todos los móviles apagados porque tengo un dolor de cabeza tremendo. A ver tú, Valentina, dime dos pronombres. ¿Quién? ¿Yo? Muy bien, sí, señorita, dos pronombres. Ahora tú, Diego, dime una palabra que empiece por J. ¿Hoy? ¿Hoy? Claro, no va a ser mañana. Perdone, profe. Hoy espero si empieza por J. Bueno, vale. Pero Laura, ¿qué haces? ¿Por qué das golpes con la cabeza? Vas a romper el pupitre. Es que no lo entiendo. ¿Qué es lo que entiendes? Que todo junto se escribe separado. Y separado se escribe junto. Déjalo, niña, te puede explotar la cabeza. Piensa en otra cosa. ¡Qué tropa! ¡Ay, mi madre, qué tropa! Sí, espera. Perdóname que interrumpa, señora profesora, pero es cierto lo que me cuenta mi hijo. No es una manera muy cortés de entrar. Esta es una escuela sin móviles. Pero, dígame, ¿qué le cuenta su hijo? Que no están permitidos o que hoy que retrasados. Bueno, Teo me ha dicho que usted le hace las preguntas más difíciles, ¿es verdad? Nada, señor padre. Se lo puedo demostrar. Vamos a ver. Teo, ¿cuántos son 2 y 2? ¿Lo ves, papá? Ya empieza. ¿Lo ve? Además, tengo que comunicarle que su hijo ha copiado en un examen. Ha copiado de Laura. Sí. ¿Y cómo sabe usted que no fue al revés? Porque Laura en la tercera pregunta ha escrito, esta no me la sé. Y su hijo en la misma pregunta ha puesto, yo tampoco. ¡Qué vergüenza, hijo! ¡Dame tu móvil! ¡No lo vas a ver! ¡Cumple! Y olvídate de los videojuegos. Vamos, chicos, seguimos preguntando. Vamos a ver tú, Diego. ¿Qué significa la palabra movilización? Sí, Valentina. Es una reunión de gente con móviles. ¡Wow! ¡Asombroso! Bueno, cambiemos de materia. Valentina, pregunta de literatura. ¿Recuerdas cómo murió García Lorca? Ah, sí, de anginas. No sé si reír o llorar. A ver, algo más fácil. Arte. Dime, Laura, ¿quién pintó el Guernica? ¿Quiere decir bombardeó? Fueron los alemanes, profe. ¡El cuadro, el cuadro! Pero ¿por qué alguien bombardearía un cuadro? ¡Picasso, Picasso! ¡La respuesta es Picasso! No, lo miré en internet ayer, profe. No hay duda, fueron los alemanes. Debo estar soñando. Valentina, llama al director, por favor. Sí, ya voy. ¿Qué pasa? No puedo con estos chicos. No saben nada. Lo único que les interesa son mensajes, tweets, Instagram. ¡Qué generación más perdida! Pero no se preocupe tanto, colega. Me tengo que ir. Relájese.